Muy buenos días, profesor. El día de hoy nos reunimos para hablar sobre nuestro problema prototípico correspondiente a nuestro quinto semestre de la materia de delitos en particular. Hablaremos sobre nuestra investigación y sobre nuestro dictamen. Mi nombre es Flores Andrade Yendi Yolet. Yo soy Millaco Gisela Alba Villanueva. Y yo Viviana Jaciel Mandujano López. El caso que nos compete es el de Tezonpaxtle, Tecpile y otros contra México. Bueno, en este caso pudimos ver cómo la autoridad actuó con muchas irregularidades, ya que no se respetó un debido proceso y se actuó de forma arbitraria en contra de los hermanos en cuanto al desarrollo de este caso. Las autoridades actuaron de manera incorrecta porque priorizaron la detención antes de llevar a cabo una investigación. Y es que se violentaron muchos derechos en la problemática. Dentro de unos, el debido proceso, el derecho a la legalidad. La detención fue ilegal. Empezamos desde la detención. Y arbitraria. Una detención arbitraria en donde no tenían ni la menor sospecha de que en realidad fueran delincuentes. Ni siquiera les dieron oportunidad de presentar pruebas o alguna otra cosa que los hiciera proteger sus derechos humanos, y por eso intervino la Corte Interamericana. Sí, nunca tuvieron derecho a un juicio justo y nunca fueron realmente oídos y vencidos en un juicio cuando ya se les había dictado, bueno, ni siquiera se les había dictado, ya los habían metido presos y estaban ahí sin una sentencia. La primera problemática fue la revisión que les hicieron. Ellos estaban arreglando su coche, llegan las autoridades, los revisan y posteriormente los detienen. Los detienen por un supuesto delito de secuestro, en donde ni siquiera había una víctima o alguien que hubiera presentado la denuncia o una querella para poder iniciar con esa detención. Sí, no, o sea, ni siquiera los habían señalado formalmente. O sea, no había nada y nada más porque sí, es cuando llegan los policías y les hacen la detención. ¿A cargo de quién está la investigación en México? De todos los delitos en materia penal. Del MP. ¿Y cómo fue el actuar del Ministerio Público? Yo digo que, bueno, yo podría concluir, ¿sí?, que todo está mal desde que se llevan a cabo, no se llevan a cabo un proceso correcto y las autoridades actúan a beneficio propio en lugar de beneficiar o priorizar el bienestar de las personas. Y es que aquí siempre va a ir de la mano el principio pro persona, en todo caso, en materia penal, en derecho agrario, porque también podemos relacionar un poco la materia, en el caso con la materia agraria, en donde por ser personas indígenas las juzgaron de una manera muy rigurosa, y por eso la sentencia de la Corte Interamericana, en la cual sanciona al Estado mexicano por no tener un marco jurídico en realidad que respete los derechos humanos de acuerdo a los tratados internacionales de los que forma parte. Sí, o que se esté adecuado o se pueda hacer una adecuación mejor de la norma para poderlas darles también a ellos una mejor defensa, ¿no? Porque de hecho me parece que hablaban de una lengua indígena, o sea, y fueron cosas que nunca tuvieron al acceso, o sea, como que se les aplicó parejo y hasta eso ni tanto, porque los meten presos y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Es que es esa parte, porque todas las personas la mayoría de las personas que llevan un proceso se les vulneran sus derechos cuando son detenciones pues que no se tenían que hacer o llevar a cabo, pero en este sentido las personas indígenas siempre son las que más pierden, porque son las que más se les vulneran derechos, las que más desconocen pues que tienen derecho a llevar un buen proceso, y por eso se les violentan sus derechos. El desconocimiento de la ley aquí es muy importante, ya que ellos como tal no tenían el saber necesario para poder reclamar su derecho a tener un abogado y a la comunicación con un familiar, porque se les negó desde un principio, y ese es uno de los derechos rectores dentro del derecho penal. Y es importante considerar que también esta problemática surgió antes de las nuevas reformas que se hicieron en materia penal, en cuanto a la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Pero aún así podemos ver que la prisión preventiva, tal y como la tenemos ahorita en la figura del arraigo, sigue siendo violativa de derechos humanos. Sí, no, y no vamos lejos, o sea, este no es el primer caso ni la única vez que se tiene un registro de que se han vulnerado derechos de una persona en cuanto a nuestro sistema de justicia en México. O sea, creo que sí, como país tenemos muchas deficiencias en ese aspecto, y si es necesario que exista algo o alguna reforma, algún órgano
que pueda regular y así se pueda evitar todo este tipo de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Justo, y bueno, la ley ya lo establece ya la figura del arraigo y bajo qué circunstancias se debe dictaminar la prisión preventiva y la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Pero considero que hay algunos aspectos que no se consideran al 100% y siguen siendo violativos de derechos humanos, como lo es el caso de que las investigaciones corren por cuenta del Ministerio Público. Y muchas veces para que el Ministerio Público siga una investigación correctamente es muy escasas esas oportunidades. Entonces considero que sí hay que reformar desde ese punto, desde el actuar del Ministerio Público, que es el que determina el que solicita, el órgano que solicita la vinculación al proceso y las medidas cautelares en caso de detener un detenido. Pues sí, en este sentido sería la última persona que recibe lo que lleva un proceso. Sí, justo creo que es importante crear un nuevo organismo que sea conocedor en cuanto a la materia de derechos humanos y asimismo implementar varias medidas que se usen o que esté vinculado a realizar para una mejor determinación y poder llevar a cabo un conocimiento sobre los actos y juicios que están bajo el cargo del MP para evitar este tipo de inconsistencias en cuanto a investigaciones, detenciones. O sea, siento que eso es importante. En ese sentido tendría que ser una figura independiente a las que ya existen para que no existan arbitrariedades con respecto a los procesos que se llevan a cabo. Claro, y esas arbitrariedades se conocen desde el pequeño impulso procesal que muchas veces las personas tienen que dar para tener un acceso a la justicia. Y no todos pueden darlo. Exacto, y en este caso fue lo que se violentó. Por ser personas que no tenían a lo mejor el conocimiento de sus derechos, las capacidades económicas para defenderse, tuvieron que pasar un procedimiento en prisión de aproximadamente 2 años y meses. Sí, pues al final quedaron en estado de vulnerabilidad al no poder tener una defensa adecuada y al no poder presentar más pruebas que los hicieran defender sus derechos humanos. Y el material probatorio es muy importante dentro de nuestro sistema jurídico. Entonces, sí, quizás considero pertinente la creación de una nueva figura y que esa figura sea encargada de revisar el actuar del Ministerio Público e incluso en ocasiones también los de los jueces, porque los jueces también forman parte de este proceso en el que se violentan los derechos humanos. Sí, también es importante recalcar que en cuanto a la creación de se tendrían que hacer las reformas pertinentes en cuanto a la Constitución, pero también creo que es importante que las personas que conforman este órgano, esta nueva figura jurídica, es importante que también cumplan con ciertos requisitos para poder entrar o ejercer un cargo, porque obviamente se le van a adquirir o a atribuir facultades. Entonces considero que es importante también que cubran con ciertos requisitos para que también asimismo puedan tener un conocimiento de la ley de derechos humanos y asimismo puedan tomar unas mejores determinaciones en cuanto a la intervención de un caso. Claro, esta nueva figura no solamente tiene que ser conocedora de derechos humanos, tiene que contar con una experiencia en la cual tengamos la certeza de que la sociedad puede confiar en ella y sus procedimientos van a ser de acuerdo a derechos, porque tenemos una ley muy bonita y de nada sirve que esté escrita si como tal no la ejercemos. O sea, sí, a lo mejor esta figura tiene que ser no elegida por la ciudadanía, porque la ciudadanía no tiene por qué elegirla, no tiene el conocimiento de derechos, no tiene la capacidad para poder elegir quién va a ser su representante en materia legal. Sí, porque si se supone que las personas que sí estudian tienen el conocimiento, las personas allá afuera no son capaces o no somos capaces para elegir quién nos representa. Exacto, y muchas veces nos dejamos llevar por su bonita apariencia, quizás su nombre a la familia a la que pertenezcan, sus apellidos, pero no nos fijamos en realidad de qué es lo que en realidad nos conviene en materia de protección, porque lo que buscamos es una nueva protección y que nadie esté indefenso. Es por eso que debería de ser independiente, para que no sea el amigo o el primo de alguien que ya está en el poder. Exacto, tiene que ser 100% conocedor de derechos humanos, que practique la materia de derechos humanos, quizás, no sé, pedirle ciertos años de experiencia.
o en otra materia que lo relacione para poder subir de puesto, de cargo, pero que sí sea capaz de llevar a cabo lo que le corresponde. Claro, y las materias fundamentales en este caso será derecho constitucional, derecho internacional, por los tratados internacionales de los que México forma parte, y de esta forma seguir determinando pues una mejor convivencia dentro de los mexicanos y su ley. El Estado está para proteger los derechos humanos, por eso todas las evoluciones dentro del derecho. Sí, como bien lo comentabas tú, nuestra ley creo que es de las más completas, pero asimismo creo que es la corrupción también la misma que la corrompe y la hace deficiente, y no se puede hacer un ejercicio correcto de esta. También algo que considero que es muy importante es que se tengan los medios económicos para la infraestructura de la creación y se le pueda dar un correcto espacio, no sé, se me ocurre oficinas, un buen inmobiliario, artículos de papelería, porque lo sabemos, muchas veces el MP no cuenta ni siquiera con este tipo de herramientas, de cosas para poder determinar bien y hacer un buen ejercicio de su labor. O sea, y lo hemos visto incluso en audiencias que hemos ido, que incluso el MP no siquiera tiene el código para revisar los artículos y por lo mismo no está preparado y cuenta con deficiencias desde la presentación del caso en determinadas audiencias. Justo, y todos estos gastos que se van a realizar por esta nueva figura, la cual nosotros estamos proponiendo, tienen que salir del gasto público. Entonces va a estar contemplado, como ya lo sabemos, dentro del presupuesto de egresos. Sí, el presupuesto federal de egresos. Exacto, del presupuesto federal de egresos, y de acuerdo a nuestra Constitución para la creación de una nueva figura. Sí, porque, bueno, en este caso lo que llevó a... En este caso, lo que ocurrió, no, nada más nos da a las personas que escuchamos el caso por ser uno conocido, pero existen miles que pues no podemos confiar en las autoridades, que serían las personas que tendrían que protegernos. Justo, y una de esas problemáticas por las cuales México tenga una sobrepoblación en los reclusorios es de mucha gente que ni siquiera se le dio un buen seguimiento a su carpeta, que nada más fueron incluso carpetas fabricadas y que no tienen un material probatorio ni nada, pero pues por ser personas que no tienen los ingresos no pueden acceder a la justicia. Sí, que tal vez estaban en el lugar y en el momento equivocado para que se les hiciera la detención como presunto culpable, lo vimos también en su momento. O sea, son varias violativas hacia las leyes que nos deja ver que nuestro marco jurídico tiene muchas deficiencias. Y no también solamente el marco jurídico, sino las autoridades que se encargan de ejercerla supuestamente acorde a la ley. También ahí es donde vemos que no están ni siquiera facultadas, incluso algunas desconocen de la ley, ¿no? O sea, los policías, si hubieran conocido de la ley, hubieran estado conscientes que lo que estaban haciendo estaba mal. Sí, o sea, incluso que sepan que está mal, muchas veces con dinero o con otros recursos, teniendo un recurso a un nivel más alto, se llevan a cabo las arbitrariedades que pues no permiten que las personas vulnerables tengan un proceso digno, o más bien son ellos el gancho que deben de cumplir una sentencia por gente que sí pues tiene recursos para estar exenta de pues del delito que sí hayan cometido. Entonces estamos de acuerdo que crear una figura podría ser un inicio para combatir todas estas problemáticas sobre las violativas de derechos humanos que nuestras autoridades, que tienen la función de proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos a los cuales muchas veces se nos vulneran. Los derechos que nosotros tenemos son muy violentados por nuestras propias autoridades que tienen que protegernos. Y son quienes deberían de cumplirlas para que nosotros estemos pues en un proceso correcto, o bien si no tenemos por qué pasar por un proceso, pues no se fabriquen esos delitos que no se llevaron a cabo. Exacto, y no solamente los procesos, los derechos a una buena vivienda, a una seguridad, que en cuestiones de seguridad México está muy mal. Son deficiencias que a lo mejor y con la evolución y el conocimiento que tanto nosotros como estudiantes de Derecho ahorita podemos ir adquiriendo y podemos ir teniendo una nueva visión a lo que la sociedad allá afuera tiene por el desconocimiento justo de la norma, nosotros podemos a lo mejor ir implementando algunas estrategias en las cuales en algún momento pueden ayudarnos a mejorar estas deficiencias y tener una mejor calidad de vida en nuestro país, no siga siendo violatorio de derechos humanos, y un mejor país para vivir, y no la gente quiera
viva con un miedo a su gobierno y a los lugares en donde se supone que deben de ofrecerle justicia y seguridad. Sí, también con la creación de este nuevo órgano, como bien lo hemos comentado a lo largo de todo este espacio, creo que también es importante, y con la correcta ejecución de este mismo podremos reducir significativamente la tasa de ingresos a penales sin una justificación normativa. O sea, creo que se podría hacer un gran en cambio. prisión preventiva. Ajá, se podría hacer un gran cambio y se podría reducir la tasa de incidencias que se tiene de que entra gente que ni siquiera tiene sentencia o no debería por qué entrar. O sea, creo que sí, esta autoridad haciendo un buen uso y determinación de los servidores públicos que van a ejercer la normativa de la ley con el conocimiento que tienen, creo que sí podríamos tener un cambio significativo en cuanto a la normativa mexicana y el ejercicio de esta misma. Claro, y combateríamos muchas problemáticas, violativa de derechos humanos, el exceso de personal dentro de los reclusorios, y eso es, a lo mejor y sí va a implicar un gasto por la creación de las figuras, pero... Es que es cuestión de que las autoridades lleven a cabo sus competencias, ya que ahorita reciben indicaciones de altos mandos de que no pueden llevar a cabo lo que les competiría hacer. Como ejemplo tenemos a los policías, que muchas veces sí tienen que detener a una persona, pero alguien más arriba les dice que no lo hagan y agarren en su lugar a otra persona que no tiene recursos o que solamente iba pasando. Justo aquí hay que en realidad realizar las detenciones de las personas que en realidad son responsables, y esta figura se va a encargar de protegernos a todos, porque nadie está exento de que estas injusticias a nuestra propia familia le puede suceder, sino es que a lo mejor ya le ha sucedido. Y lo importante es lograr un cambio, y un cambio para todos, no solamente pensar en un egoísmo en el que yo quiero estar bien y lo demás no me interesa. Sí, justo como lo comentas, incluso apenas lo vimos en las marchas. Los policías como decían que no tenían la autorización para hacer las detenciones, incluso cuando estaban robando ahí centro joyero. O sea, estaban literalmente robando las joyas de los anaqueles, se metieron a robar a otras tiendas departamentales, y la policía no podía intervenir porque incluso se les podía acusar de que estaban haciendo violativa de los derechos humanos y la libertad de expresión, que era lo que estaban alegando. Yo siento que eso no tiene sentido, y la autoridad debió entrar y hacer su ejercicio de derecho. O sea, ¿de qué sirve que esté la policía si nada más va a estar viendo mientras se incurren en delitos? O sea, siento que Justo la función de tanto policía, Ministerio Público y todo el personal que forma parte de la protección de los derechos humanos y de todo proceso legal, pues es primordial. Bueno, hasta aquí entonces concluimos con nuestro mesa de diálogo, nuestro debate. ¿Algo más que tengan que agregar? no, nada. Sería todo. Gracias.